Hola, muy buenas. Mi nombre es Igor Furman. Estoy estudiando en la Universidad Santa María. Estoy por el primer semestre de Economía. Hoy voy a charlar o hablarles un poco sobre lo que vendría siendo este tema tan peculiar que no muchos conocen, pero saben que existe. Y vendría siendo el Producto Interno Bruto, o como muchos lo llaman, el PIB. También vamos a recalcar un poco sobre su historia, sobre qué es realmente el PIB y también sobre sus críticas, porque tiene críticas y son varias. Y por último, de sus alternativas y propuestas que han realizado para este indicador, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre estos temas o estos tipos de definiciones para poder adentrarnos muy bien en lo que vendría siendo el PIB. Entonces, para comenzar un poco sobre qué es el Producto Interno Bruto o qué es el PIB, por así decirlo, es el ámbito en el que se maneja la macroeconomía para determinar el valor que totaliza la producción de bienes y servicios de un país en un tiempo determinado. Esto quiere decir que a través de la medida, porque es un tipo de medición, es un indicador de cuántos bienes y servicios y valor consigue tener un país. Ok, ahora un poco de la historia. En 1940, Estados Unidos necesitaba crear o necesitaba saber cuánta riqueza tenían, básicamente, por así ponerlo. Esto quiere decir que en esa época ellos necesitaban saber la medida, la medición de las riquezas, de los valores, de los bienes que tenía su país, debido a muchas cosas que habían pasado, como por ejemplo el crack del 1929, en el cual la bolsa de valores se vino en picada y el país quedó, la verdad, bastante tocado. Y no solo el país de Estados Unidos, que quedó bastante o sea, perdió mucho dinero, sino que también países como Alemania o en Europa. Entonces esto quiere decir que realmente era importante saber esta medición de la riqueza y los bienes o servicios que tenía el país. Luego vino la Segunda Guerra Mundial y también esto afectó bastante el querer saber cómo estaban de riqueza, cómo estaban de bienes, cómo estaban de servicios. Y vinieron y crearon el PIB, que sirvió para medir básicamente un indicador de los bienes y servicios que tenía un país. Vamos un poco más con este tema, y uno de los temas más controversiales o que más llaman la atención sobre el Producto Interno Bruto es las críticas que tiene a su alrededor. ¿Por qué? Aquí vamos a hablar un poco de las críticas que tiene. Una de ellas es, o la primera por mencionar, es que no considera la depreciación del capital. Es decir, un país tiene fábricas, tiene maquinarias, uno mismo como propietario de una casa, uno tiene que tomar en cuenta que esta casa no va a ser evaluada en este momento como va a ser evaluada en los próximos años. Es decir, si usted compra un carro 2020, en 2021 va a valer menos. Esto el PIB no lo toma en cuenta. Es decir, que obviamente al darte un indicador de los bienes que tiene un país, no funciona de tal manera porque no está tomando en cuenta la depreciación de las maquinarias o de los vehículos o del capital que vendría siendo fábricas, maquinarias, etc. Y tampoco toma en cuenta los gastos de los recursos naturales, que esto es bastante importante, lo cual hablaré mucho más de este tema en el próximo tema que voy a mencionar. Hablando de cosas naturales o de ambiente, el PIB tiene cosas malas como buenas. Estas cosas malas son bastante notables. Por ejemplo, que cuando hay una contaminación, que esto ocurre mucho en el mundo, la contaminación, que es algo negativo para un país, obviamente, no lo toma en cuenta, este indicador. Es decir, que esto también afecta a la hora de tomar en cuenta
O sea, a la hora de notar el indicador de bienes y servicios, como no tomo en cuenta la contaminación, que obviamente hace que se deprecie estos bienes o estos servicios y etcétera, no lo toma en cuenta, entonces realmente no te está indicando con exactitud lo que necesitas saber. Ahora, ya hablamos de esto negativo, que era lo de la contaminación. Ahora, algo positivo que tampoco toma en cuenta. No toma en cuenta la calidad de la educación o la calidad de la salud. Estos dos temas, estos dos ámbitos, no los toma en cuenta el PIB. También es dañino para la exactitud o el indicador de la riqueza o bienes y servicios de un país. Es decir, no te va a indicar nunca cuán realmente rico en bienes y servicios es un país, porque no está tomando en cuenta ni la calidad de educación, ni la calidad de salud, y tampoco toma en cuenta la contaminación. Entonces es algo que realmente no tomando en cuenta estos factores, no te va a dar con exactitud el indicador o la medición de los bienes y servicios de un país. Por último, otras críticas que se le hacen al PIB para culminar esta fase es que no toma en cuenta la distribución del ingreso, no toma en cuenta los bienes y servicios dentro del hogar, no toma en cuenta trabajos voluntariados, no toma en cuenta una actividad de comercio no formal, no toma en cuenta el tiempo de ocio, es decir, el tiempo que tú pases con tu familia, el tiempo que pases con amigos, actividades de recreación, hobbies, etc. Esto no lo toma en cuenta el PIB, lo cual es un gran error, porque ya culminando y oyendo todas estas críticas, podemos determinar que nunca vamos a saber con exactitud lo que realmente tiene un país en bienes y servicios en total. Entonces esto es algo preocupante, es algo bastante inútil, por así decirlo, porque tú estás buscando una exactitud, algo que quede perfecto, algo que te dé lo más aproximado posible. Y el PIB, no tomando en cuenta todas estas críticas, todos estos factores que ya les mencioné, esto hace que nunca sepas ni siquiera el aproximado que tiene el país en su totalidad. Para culminar con este tema, podemos hablar un poco de las alternativas y propuestas que han tenido a lo largo del tiempo el mundo, por así decirlo, sobre este indicador que es el PIB. Se han creado otros indicadores tratando de quitar a este, por así decirlo, y poner a otros más, usarlos, que hay países que sí los usan, la verdad, para determinar muchas cosas más allá de lo que el PIB no quiere ver. Entonces algunas alternativas son las que voy a decir a continuación. Primera alternativa, la Stiglitz Commission. La Stiglitz Commission es un indicador que básicamente se centra o tiene foco en la medición mediana y no en la medición media. Lo explico. El PIB básicamente lo que quiere hacer o lo que hace es enfocarse en la medición media de un país. Y lo que hace el Stiglitz Commission es la medición mediana. La medición mediana se centra, y como lo dice el nombre, es algo muy centrado, es algo muy promedio, es algo muy para nosotros que somos, por ejemplo yo que soy clase media, entonces se basa más en las personas como yo que son la mayoría. Y el PIB se basa más en algunas cosas que no van. Por ejemplo, cuando llegan a medidas de desigualdad muy extremas, como por ejemplo en Estados Unidos, cuando se cayeron las Torres Gemelas, obviamente se generaron pronósticos e desigualdades, lo cual hace que estos dos actúen de forma diferente, porque el PIB sigue tomando en cuenta el 1% más rico del país, el 1% rico del país, que es la muy minoría. Entonces, como los toma en cuenta, uno diría que el PIB per cápita del país está subiendo y está muy bien, y realmente no es así, porque no está tomando en cuenta a los ciudadanos céntricos que viven de clase media o del promedio, que son la mayoría.
En cambio, el Stiglitz Commission sí lo hace. Entonces, de esta forma, tú puedes saber con mucha más exactitud cuánto es el PIB per cápita, o en este caso el Stiglitz Commission per cápita de un país. Como hemos hablado antes de la contaminación, también podemos hablar de no de la contaminación, pero sí tiene mucho que ver, y es sobre el medio ambiente. Porque vamos a poner un ejemplo. Si ahorita viene un huracán y me lleva a mi casa y me la destroza y me deja sin casa, y mi casa sale volando y ya me quedé sin casa, el PIB no va a tener en cuenta esto. No va a tener en cuenta que mi casa salió volando, no va a tener en cuenta esto en los bienes y servicios de un país. O sea, no lo va a tomar en cuenta al final. Lo que va a tomar en cuenta es lo que se necesitó para reconstruir mi casa. Es decir, que va a aumentar el PIB en vez de disminuir. Va a aumentar porque va a tomar en cuenta los gastos de aseguradoras, los gastos que tuvo el gobierno y la ayuda humanitaria que me hicieron para reconstruir mi casa, pero no va a tomar en cuenta lo que yo perdí como humano, lo que yo perdí como persona social para mí. O sea, entonces esto no lo toma en cuenta y es algo totalmente que al final es algo desigual, es algo que realmente, como he venido diciendo, no te va a dar con exactitud el PIB, o exacto, las riquezas, la totalidad, el bienes y servicios de un país. Entonces es como algo que realmente no te va a ayudar o no te va a indicar exactamente. Por eso que esta es una alternativa a eso, y es por eso que esta puede llegar a ser una crítica que ya habíamos mencionado. Hay otra alternativa que se llama Social Progress Index, o índice de progreso social, en el cual se basa esta compañía de medir lo que vendría siendo el progreso social y desarrollo social, lo cual el PIB no lo hace. Esto lo hace, lo mide el progreso y desarrollo social más allá de medir la producción económica de un país, que es lo único que hace el PIB. Entonces, esto lo que hace es, obviamente, ayudar a que la exactitud de los bienes y servicios de un país sea más adecuada, se indique de mejor forma, porque hay muchas otras variantes, aparte de solo la producción económica, que puede ayudar a que se vea el valor per cápita que tiene un país. Entonces, esta compañía hace esto para saber con exactitud. También se enfoca nada más en, no solamente, pero se enfoca más que todo en el progreso social y el medio ambiente. Ahora, aquí hay otra alternativa, el cual se llama Genuine Progress Indicator, o índice del progreso auténtico. Para hablar de este, que me parece, en mi opinión, el más adecuado o el más preciso, debido a que usa 26 indicadores distintos para poder indicar bienes y servicios de un país. Es decir, usa todo lo bueno que tiene el PIB, porque el PIB, a pesar de que tenga muchas críticas, tiene muchas cosas buenas también. Todo lo bueno que tiene el PIB y más, y mucho más. También utiliza otros aspectos negativos, como el crimen, como la población, como la desigualdad, como el tiempo de ocio y las infraestructuras, la depreciación del capital. Entonces esto lo utiliza de forma adecuada, arrojando mejores resultados, más precisos. Por último, aquí tenemos el Gross National Happiness, o la felicidad nacional bruta, en el cual en 1972 el rey Bután declaró que su objetivo no es incrementar el PIB, sino el FNB, la felicidad nacional bruta, en el cual se basa en medir la calidad de vida en términos más holísticos y psicológicos que en el PIB. Como conclusión, puedo agregar que para mí este tema es bastante interesante. Es algo que realmente tuve que investigar a fondo para poder arrojar todos estos conceptos y todas estas explicaciones que estoy dando. Obviamente no soy completamente conocedor del tema. Si hay algún error, me lo pueden decir. El profesor que me está viendo me lo puede decir, yo no tengo ningún problema.
porque me gusta este tema, me pareció bastante entretenido y quiero aprender más de él. Entonces, básicamente lo que quiero llegar a concluir con todo esto es que me parece interesante el PIB, me parece que es algo en donde la actualidad lo necesita y se usa bastante en la actualidad en muchos países, yo diría en la mayoría de los países, pero que también tienen errores muy claros y muy visibles, los cuales no estoy de acuerdo que tenga. Así que siento que en el futuro debería cambiar esta medición, este indicador, ya que estos resultados que está arrojando para mí no son precisos y exactos como deberían serlo. Muchas gracias por verme, muchas gracias por prestarme atención. Mi nombre es Igor Furman. Hasta luego.